Escenario 2, como lo anterior, pero el antígeno E es negativo. Entonces el antígeno E es negativo, la carga viral va a ser baja. Los niveles de carga viral están por encima solo de 2000. De 2000, igual a TGP más de 2 veces el límite superior normal y que persista por más de 3 meses. El tratamiento es similar a lo anterior, pero acá el interferón damos el doble de tiempo, 48 semanas. 48 semanas. Y entecavir o tenofovir sí es la indicación de dar en forma indefinida. Entonces, 2 escenarios, la diferencia es la presencia del antígeno E. Escenario 1, antígeno E positivo, carga viral más de 20.000, transaminasas más de 2 veces el límite superior normal por más de 3 meses. Escenario 2, antígeno E negativo, carga viral más de 2.000, ya no 20.000, más de 2.000 y TGP más de 2 veces el límite superior normal que persista más de 3 meses. Lo que les van a preguntar a ustedes son los fármacos o los escenarios, ¿no? Quizás no se compliquen. La diferencia marcada entre un escenario y el otro es para el 1 antígeno E positivo y para el 2 antígeno E negativo. La dosis, la habíamos comentado, el interferón, la administración subcutánea, 24 semanas para antígeno E positivo y 48 semanas para antígeno E negativo. Entecavir 0,5 miligramos, una tableta, viene de 0,5 en pacientes antígeno E positivo y el doble, o sea 1 miligramo en antígeno E negativo. Y tenofovir si viene de 300 miligramos una sola vez al día, vía oral. Entecavir y tenofovir, la administración es oral. Y interferón, la administración es subcutánea. No te olvides, tenofovir también lo podemos utilizar en coinfección VIH. Entonces, vacuna contra la hepatitis B. Habíamos mencionado la importancia de la inmunoprevención. La normativa establece, mira, al recién nacido se debe aplicar la vacuna correspondiente según el calendario, que tú sabes que son 3 dosis. Segundo, cuarto y sexto mes. En zonas endémicas hemos visto que la prevalencia en nuestro país, las zonas endémicas en comunidades nativas o en algunos departamentos de la Sierra Central, se recomienda la aplicación, según normativa, la aplicación de la primera dosis en la atención inmediata. La primera dosis va a ser al 0 mes, en la atención inmediata. ¿Qué sucede en un recién nacido expuesto? ¿Cómo se define un recién nacido expuesto? Aquel cuya madre o cuya gestante tenga el diagnóstico de hepatitis tipo B, sea crónica o no, tenga un antígeno de superficie reactivo. El recién nacido se considera expuesto. La normativa te expresa de que a ese recién nacido vas a administrarle inmunización pasiva e inmunización activa. ¿Te acuerdas? Inmunización pasiva, tenemos que administrarle la inmunoglobulina. E inmunización activa, tenemos que vacunarlo en forma inmediata. Eso es lo teórico. Tenemos grandes problemas en la adquisición de la inmunoglobulina. Teóricamente, a todo expuesto, tienes que vacunarlo y tienes que administrarle la inmunoglobulina. Eso es lo que tú tienes que saber. No se suspende lactancia materna. No se suspende lactancia materna. ¿Sí? ¿A quiénes tenemos que? Eso es para el caso de... Claro, el tema es de buscar la inmunoglobulina. No tenemos. No se espera. ¿Te acuerdas que habíamos visto en el caso, si recuerdas la clase de inmunología, vimos que había vacunas en donde teníamos que evitar porque había anticuerpos circulantes? La vacuna para hepatitis tipo B, recuerdas que es una llamada recombinante. Entonces el tiempo en el que tú vas a administrar es independiente. La cosa es que sea en el momento que no pase al menos 24 horas de haber nacido. Entonces no va a haber el tema de anticuerpos circulantes. Lo que tenemos problemas son en el caso de adquisición de la inmunoglobulina. Pero si les preguntan a ustedes, les van a dar el caso clínico de un recién nacido cuyo antecedente es que la madre tiene hepatitis B y te van a decir qué hacer. Y la clave va a ser administración de inmunoglobulina más vacunación. Esa es la clave.
Así de esa forma les van a venir las preguntas. También lo otro es que tú sepas la vacunación en quiénes está indicado. Eso es importante porque existe todavía cierta reticencia o de alguna forma de desinformación de los grupos en que deberían ser vacunados. Es obligatorio en algunos grupos de ellos. Mira, se deberá aplicar la vacuna, que sabes que son de 3 dosis, según un esquema, mira, toda persona no protegida que lo solicite, nosotros como personal de salud, los estudiantes de ciencia de salud, obligatoriamente al ingreso a prácticas clínicas de comunidades o pueblos indígenas, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos, personas en riesgo por violencia sexual, violencia basada en género, polihemodializados, politransfundidos, oncológicos, psiquiátricos. Y no solamente ellos, mira, usuario de drogas, diagnóstico de VIH. ¿Por qué es importante? Porque en nuestro país el 9% de los pacientes con VIH tiene coinfección con hepatitis tipo B. Y tú sabes que una de las indicaciones de inicio targa es que tenga la hepatitis B crónica activa. O sea, que esté replicando, que tenga una carga viral alta. Para que lo entiendas, porque eso han preguntado. Tú recuerdas que para VIH, para iniciar targa, yo tengo criterios. Que el CD4 sea menor de 350. ¿Sí? Ese es el principal criterio en pacientes asintomáticos. Pero hay condiciones especiales en que el inicio del targa en VIH es independiente del CD4. Una de ellas es gestantes, a partir de la semana 14. Otra de ellas es hepatitis B crónica activa. Independientemente del CD4, tengo que dar targa. Otra de ellas es nefropatía asociada a VIH. Esas son las más importantes. De ahí algunas normativas establecen, por ejemplo, en adultos mayores, en comorbilidades o en aquellos pacientes llamados serodiscordantes. Pero en nuestro medio la normativa es clara. Gestantes, nefropatía asociada a VIH e infección por hepatitis B crónica activa. Pero en aquellos pacientes en donde no tengan hepatitis B y tengan VIH y tú establezcas que el antígeno de superficie es no reactivo, tienes que vacunarlos. No hay problema con la vacuna. La vacuna puede ser administrada para pacientes con inmunocompromiso. Hombres que tienen sexo con hombres, personas privadas de libertad, viven en albergues, personas contactos identificados confirmados de hepatitis B, personal con hepatitis C, persona que será sometida a terapia inmunosupresora, persona que vive en áreas de alta endemicidad, comunidades nativas principalmente, y accidentes laborales. Todas estas poblaciones o grupos de riesgo tienen que recibir vacunación contra hepatitis tipo B. Nuevamente los marcadores en relación a hepatitis B aguda, recuerda que menos de 6 meses el antígeno de superficie, el antígeno E va a persistir como indicador de replicación, pero luego va a aparecer el anticuerpo contra el antígeno de superficie, con el antígeno E de replicación. El antícuerpo que va a persistir en el tiempo va a ser el anticuerpo core total, que me establece el diagnóstico de la exposición previa o la hepatitis B resuelta. El antígeno de superficie se eleva, alcanza su pico y luego desaparece al cabo de menos de 6 meses y surge contra este antígeno de superficie. Siempre el concepto inicial. Contra todo antígeno tiene que surgir el anticuerpo. Contra el antígeno de superficie tiene que surgir el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Esto es importante que lo entiendas porque en eso se basa la vacunación. Siempre les preguntan, ¿me vacunan? ¿Cuál es el componente de la vacuna? La vacuna es antígeno de superficie. Me están vacunando con un antígeno. La vacuna es un antígeno de superficie. ¿Cómo demuestro que me he vacunado? Porque tengo que dosarme, luego que he culminado mi calendario de vacunación, el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Si es más de 10, estoy vacunado y estoy protegido. Ese es el concepto de vacunación.
Vamos a avanzar. Entonces, 22. Sobre lo mencionado, la vacuna contra la hepatitis B está compuesta por... Vacunas son antígenos, ¿ya? O sea, en relación, cuando les pregunten vacunas, nunca va a ser anticuerpos. Entonces, una forma es que te acuerdes que es el antígeno de superficie y otra forma es que te acuerdes la definición. Y acá todos, salvo la B, son anticuerpos. Ninguna vacuna es anticuerpo, son antígenos. Entonces, la vacuna es antígeno de superficie de hepatitis tipo B. Respuesta B. 23. La eficacia de la respuesta inmune o protección lograda por la vacuna contra la hepatitis tipo B en sujetos vacunados se mide mediante al revés. Entonces, si yo quiero la eficacia, lo que voy a dosar es anticuerpo contra lo que me han vacunado. En este caso, anticuerpo contra el antígeno de superficie. Anticuerpo contra el antígeno de superficie. Eso me indica que me he vacunado y que mi organismo ha respondido a este antígeno con la producción de anticuerpos contra el antígeno de superficie. Respuesta C. 24. Los niveles de endemicidad de la infección por hepatitis B están dados por la prevalencia del antígeno de superficie. El Perú se encuentra en el nivel de endemicidad, ¿te acuerdas? De 2 al 7, intermedia. Pero ojo, existen lugares en donde la endemicidad es alta, más del 8% de prevalencia del antígeno de superficie, como comunidades nativas o algunos departamentos de la Sierra Central. Respuesta B, intermedia. 24, B. 25. La que va a venir, el diagnóstico de hepatitis B crónica está dado por la presencia del, puntos suspensivos, por más de 6 meses. El antígeno australiano. Antígeno de superficie, más de 6 meses, prevalencia del antígeno de superficie, persistencia, más de 6 meses, diagnóstico de hepatitis B crónica. 25E. 26. El virus es ADN clasificado dentro de la familia Hepagnaviridae. Hay 8 genotipos. ¿Cuál es el que predomina en el Perú? F. Genotipo F. En Europa, España, genotipo A. ¿Ya? Respuesta E. Genotipo F. Respuesta E. 26. Caso clínico. Varón de 56 años, procedente de Abancay, presenta hematemesis. Al examen clínico ascitis, circulación colateral, no antecedente de etilismo, ni ingesta de medicamentos. Dentro de sus posibilidades diagnósticas, ¿usted pensaría en? Respuesta. Entonces, eso lo podemos resolver en base a epidemiología. Abancay, prevalencia de infecciosas, hemos dicho una posibilidad es hepatitis B, pero también hay otras enfermedades, ¿no? También hay tuberculosis, también hay HTLV, ¿te acuerdas? Hemos mencionado departamentos de la Sierra Sur. Pero el contexto clínico me orienta a cirrosis con sus complicaciones tardías. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Cirrosis con sus complicaciones tardías, hay ascitis, circulación, hematemesis, probablemente por parálisis esofágicas. Lo interesante es que no hay antecedente de etilismo ni ingesta de medicamentos. Entonces hay que establecer el diagnóstico probable como complicación tardía o como manifestaciones tardías por cirrosis. Veamos, infección por HTLV. ¿Existe curso clínico de cirrosis por HTLV? Lo más frecuente por HTLV, recordando, va a ser dermatitis infectiva, va a ser para parálisis espástica tropical y va a ser leucemia linfoma de células T del adulto. Cuando da clínica, también puede darte sarna noruega, también puede darte tiroiditis, puede darte reactivaciones de tuberculosis, pero generalmente es raro las cirrosis con complicaciones tardías. Tuberculosis enteroperitoneal. Puede darte, sí, como una forma extrapulmonar. Las tuberculosis generalmente dan ascitis, eso es cierto. Pero el componente dado por circulación colateral o hematemesis más me orienta a un componente hepático, ¿no? Enteroperitoneal generalmente cursan con diarrea. Es una historia más larvada, un curso crónico asociado a diarrea, a constipación.
Obviamente sí, la presencia de ascitis. Hepatitis C, sí, la respuesta clínica sí puede orientar, pero en hepatitis tipo C, al menos en nuestro país, el dato que te van a dar no tanto va a ser epidemiológico, porque quizás no sabemos, porque no hay estudios de qué departamentos tienen mayor prevalencia. En hepatitis C te van a dar el dato de transfusiones, politransfundidos, por hemoderivados, básicamente eso, ¿no? O pacientes que estén en falla renal, que son dializados, te van a dar ese dato. Recuerda que es una de las formas de transmisión. También se considera transmisión sexual, pero la forma más frecuente está asociada a transfusiones. Hepatitis B crónica tiene la epidemiología, habíamos dicho, departamentos de la Sierra Central, tiene el contexto clínico en complicaciones tardías. Hepatitis B crónica sería una de las mejores respuestas. Infección VIH estadio-SIDA. El contexto clínico para pensar solo en estadio-SIDA no está en alguna de las manifestaciones clínicas clásicas descritas de definición de estadio-SIDA, ¿no? Por ende, la clave que más se acerca al contexto epidemiológico y clínico, hepatitis B crónica. Respuesta D. 28. Mujer de 20 años procedente de Yurimaguas. Yurimaguas, recuerden, departamento de Loreto. Historia reciente de fiebre, ictericia, coluria, astenia e hiporexia. Exámenes auxiliares, presencia de transaminasemia y el antígeno de superficie de hepatitis B está reactivo. ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la hepatitis B que tratamos? La crónica, que generalmente es asintomática, salvo cuando existan las complicaciones por cirrosis, ¿no? Generalmente el paciente ni se acuerda que ha tenido el cuadro clínico. Acá describen la epidemiología, pero esta es una forma aguda. Es la clásica descripción de la forma aguda, que es similar a las otras formas de hepatitis. Fiebre, ictericia, coluria, astenia e hiporexia. Va a elevar transaminasas, hay daño hepatocelular, la elevación va a ser significativa. Obviamente, el primer marcador va a ser el antígeno de superficie. Esto es, si es una hepatitis B, es una hepatitis B aguda. Por lo tanto, se hace seguimiento y se hace simplemente soporte, seguimiento clínico y de laboratorio. Recuerden que la que tratamos con tenofovir, entecavir, interferón o la mibudina es la hepatitis B crónica. Respuesta D. 29. La presencia del antígeno E de hepatitis B, ¿qué me indica? Que está replicando, que está el virus en replicación, que hay virulencia, me indica replicación viral. Es por eso que los escenarios se dividen: antígeno E positivo, carga viral elevada; antígeno E negativo, carga viral más de 2000, menos de 20.000, ¿sí? Me indica replicación viral. 29D. 30. Persona que recibe el esquema completo de vacunación contra el virus de hepatitis tipo B. Presenta como evidencia de protección, similar a una pregunta anterior, ¿no? Si yo me vacuno, ¿qué voy a esperar que dosar? Va a ser anticuerpos contra el antígeno de superficie. Respuesta D. Anticuerpos contra el antígeno de superficie. Y la 31 es similar a lo anterior. Me vacuné, pero ¿cómo yo puedo establecer que estoy protegido? Voy a dosar anticuerpos contra el antígeno de superficie, tienen que ser mayor a 10 miliunidades internacionales. Entonces, no solo es la presencia cualitativa, sino cuantificar. El anticuerpo contra el antígeno de superficie tiene que ser más de 10. Respuesta D. 32. Caso clínico. Mujer de 20 años, trabajadora sexual. Desde hace 2 semanas presenta malestar general, astenia e hiporexia. Exámenes auxiliares, elevación de transaminasas hepáticas, antígeno de superficie reactivo. IgM anticore reactivo. Marque el enunciado correcto.
Está un poco más claro, ¿no? Es el contexto clínico en un grupo de riesgo que trabajadoras sexuales, pero con marcadores que me orientan a una hepatitis B aguda. Hepatitis B aguda. Tiene IgM reactiva contra el core. Cuando te digan core total, eso ya me orienta a una hepatitis B resuelta o crónica, porque es presencia de IgM e IgG. Cuando me digan solamente IgM, eso es infección aguda o que está saliendo de la infección aguda. Pero acá es infección aguda porque también está el componente clínico y la elevación de transaminasas hepáticas. Me indican que marque el enunciado correcto. Es necesario realizar carga viral. Yo puedo realizar carga viral, va a estar elevada quizás, pero no me indica mi evaluaciones para dar o no tratamiento. No me marca un pronóstico. B. Debe administrarse inmunoglobulina específica vía intramuscular. Eso lo dejamos para exposición. Recuerden que en el caso de recién nacidos, accidentes laborales, lo que hacemos es vacunación y administración de inmunoglobulinas. C. El tratamiento dependerá si el antígeno E es reactivo. Eso es para las formas crónicas. Antígeno E negativo, antígeno E positivo. Eso es para las formas crónicas. D. Por la conducta sexual de riesgo es más probable que desarrolle una hepatitis B fulminante. No se sabe por qué algunas personas, que es el 1%, hacen las formas fulminantes, que están asociadas solamente a mortalidad, ¿no? Eso es incorrecto. O sea, la respuesta es que ninguna de las anteriores sería correcta. Respuesta E, 32. 33. Se deberá aplicar la vacuna contra virus de hepatitis B en 3 dosis según esquema nacional de vacunación a los siguientes grupos, excepto, avancemos ya, personal de salud es obligatorio, no solo interno, sino personal de salud, estudiantes de ciencia de la salud también, habitantes de pueblos indígenas o comunidades nativas también, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cruz Roja, bomberos también, excepto, y saben que también HCH, VIH, hepatitis tipo C, politrafundidos, pacientes psiquiátricos de albergues. Respuesta, ninguna de las anteriores. 33, E. 34. Definición de escenario 1 de hepatitis tipo B crónica. ¿Recuerdan? Escenario 1, antígeno de superficie, va a estar reactivo. Antígeno E, positivo o negativo. Positivo o reactivo. Escenario 1, antígeno E reactivo o positivo. Carga viral elevada, más de 20.000. Más de 20.000. Antígeno E positivo o reactivo, carga viral más de 20.000 y la TGP más de 2 veces el límite superior normal y que persista por más de 3 meses. Es memoria, es un poco engorroso, pero ese es el escenario 1. Carga viral más de 20.000, antígeno E positivo y TGP más de 2 veces el límite superior normal por más de 3 meses. Ese es el escenario 1. Respuesta D. Escenario 2. Antígeno E negativo. Antígeno E negativo. Entonces la replicación va a ser menor. La carga viral va a ser menos de 20.000, pero más de 2.000. Antígeno E negativo, carga viral más de 2.000 y TGP más de 2 veces el límite superior normal y que persista por más de 3 meses. Ese es el escenario 2. Escenario 2. 36. Es indicación de biopsia hepática en hepatitis B crónica, excepto. No mencionamos en la parte teórica, pero la biopsia cada vez se está dejando de utilizar. Existen algunas indicaciones que están mencionadas en algunas claves. Veamos, ¿a quiénes vamos a indicar biopsia hepática? A. Pacientes antígeno E positivo, más de 35 años, con TGP normal, no está elevada, y ADN persistentemente elevado, sí. La norma establece que a ellos tienes que hacerle biopsia. B. Pacientes antígeno E negativo, TGP normal y ADN más de 2.000 también. Entonces, lo característico es que la biopsia lo vas a hacer independientemente del antígeno E, pero que la TGP esté normal. En esos pacientes con carga viral más de 20.000 o más de 2.000 es indicativo el hacer una biopsia. En la biopsia, ¿qué es lo que yo quiero evidenciar? Compromiso necroinflamatorio. Compromiso necroinflamatorio.
C, en todos los pacientes con indicación de tratamiento. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Si yo tengo los escenarios claramente establecidos, tipo 1 y tipo 2, salvo que a los 12 meses de haber iniciado tratamiento yo establezca el control de la carga viral, no tengo que realizar biopsia al inicio. ¿Sí? D, para evaluar otras posibilidades de causa de enfermedad hepática concomitante, además de la infección por hepatitis tipo B, sí, como por ejemplo hepatitis tipo C o otros tipos de hepatitis. C. Cuando no se cumplen los criterios de inicio de tratamiento, algunas guías lo mencionan también. Pero esto, C, en todos los pacientes con indicación de tratamiento, eso es incorrecto. Respuesta C. 36, C. 37, el interferón. Recuerdan que en el tratamiento teníamos interferón, entecavir y tenofovir. Interferón era parenteral, era la administración subcutánea. Subcutánea. Se aplica a dosis de 5 millones de unidades por vía subcutánea, 24 semanas, antígeno E positivo, 48 semanas, antígeno E negativo. Interferón. No podíamos utilizar en el caso de cirrosis o en coinfección por hepatitis por VIH, por ejemplo. Interferón, respuesta de administración subcutánea. 38. En relación a gestantes con hepatitis B crónica, marque lo incorrecto. Gestantes con hepatitis B crónica. No deberá ser suprimida la lactancia. Eso es correcto. B. Se deberá vacunar al recién nacido contra la hepatitis B en la atención inmediata y de acuerdo a la normatividad vigente. También es correcto. Debe administrarse inmunoglobulina específica vía intramuscular al recién nacido. También hemos visto el problema que tenemos en la adquisición de la inmunoglobulina. D. La mayoría de los casos de infección perinatal ocurre durante o después de la labor de parto. Sí, eso es importante. No se mencionó, pero sí, la mayoría de los casos de infección perinatal ocurre durante o después de la labor de parto. Esto es algo importante. Establece el comentario de que los pacientes con antígeno de supergestantes, con antígeno de superficie, que tú establezcas diagnóstico de hepatitis B crónica, que tenga antígeno, que esté replicando, que establezcas carga viral elevada, la gestación no te contraindica el que tú recibas tratamiento. Lo que se indica es fármacos antivirales orales. No le puedes dar interferón en las gestantes, pero le puedes dar tenofovir o entecavir. No se contraindica en la gestación. Tiene que ser tratada. ¿Sí? Respuesta E. 38, E. 39. Se consideran tratamiento de primera línea en hepatitis B crónica los siguientes fármacos excepto. Salud. Entonces la norma dice que podemos utilizar interferón, sí, entecavir también, tenofovir también. La mibudina. La mibudina también tiene acción contra hepatitis tipo B y contra VIH, pero no es de primera elección. Pero hasta hace un par de años era lo único que teníamos. Y sí hemos tenido pacientes que han tenido control de la carga viral, pero no es la droga de elección, porque su perfil de resistencia es muy bajo. Al cabo de poco tiempo, en pacientes con mala herencia pueden generar resistencia. Es por eso que es considerado una droga de segunda línea. Y pacientes que estén utilizando la mibudina solamente con infección, por ejemplo VIH, se tiene que adicionar el tratamiento con tenofovir. No es una droga de primera línea. Interferón, entecavir, tenofovir sí lo son. Respuesta D, la mibudina. 40. Marque lo incorrecto en relación al uso de interferón en hepatitis B crónica. Tiene la ventaja de tener una duración definida. Habíamos visto que sí, 24 semanas para antígeno E positivo y 48 semanas para antígeno E negativo. Generalmente se prefiere utilizarla en menores de 30 años. Eso es correcto. No se emplea en caso de cirrosis, también es correcto. Aplicación subcutánea, 5 millones, es correcto. De elección en coinfección VIH, eso es incorrecto. En coinfección VIH, la droga de elección es tenofovir. Tenofovir. 40, respuesta incorrecta. 41. Varón de 30 años con diagnóstico de infección VIH con un CD4 de 450 y hepatitis B crónica activa. Marque la alternativa correcta.
Respuesta E. Es lo que mencionamos. El CD4 no es menos de 350, es 450, pero tiene hepatitis B crónica activa, que es una de las indicaciones independientemente del conteo de CD4 para el inicio de targa. Respuesta E. Se debe iniciar targa independientemente de las cifras de CD4. 41E.